integrales y es integrante del proyecto ICOBE. Lo dije más o menos bien, tú corregí. Sí, es maestranda, que en realidad es que estoy en proceso, estoy haciendo la maestría en género y políticas públicas integrales. Es un nombre que uno no está acostumbrado a escuchar, entonces por ahí paso. Está bien, Tranqui. Y bueno, sí, dijiste bien que soy integrante del proyecto ICOBE, que eso es lo que contame, tenemos. contame un poco de qué se trata el proyecto ICOBE. Muy linda la nota que salió el semanario El Eco este sábado y a partir de ahí, bueno, se nos ocurrió llamarte para que nos cuentes un poco también. Bien, bueno, gracias por el espacio de mi parte y de parte también de las compañeras que estamos en Proyecto ICOBE. Proyecto ICOBE, le habrán visto, por ahí a los que no les cuento, es un colectivo autoconvocado y abierto que estamos trabajando contra la violencia sexual. Eh, y bueno, en realidad les cuento más o menos cómo surge el colectivo y por qué el nombre de Proyecto ICOBE. El colectivo en sí viene de, bueno, de la problemática que no es nueva, desde poder visibilizar la violencia sexual, las implicancias que tiene en las personas y en la sociedad, eh, los daños que deja, los distintos tipos de violencia, ¿no? Claro. Y bueno, y la invisibilización que hay, ahora les voy a contar un poco más adelante sobre los ejes de trabajo del colectivo. Nos empezamos a juntar un par de mujeres, arrancamos siendo en principio solo mujeres, pero es un espacio que está abierto a la diversidad de distintas identidades sexogenéricas, así que estamos haciendo en este momento, porque arrancamos siendo 4, 5, 6, que Claro. nos juntamos todas las semanas bueno, delinear un poco por dónde ir. ICOBE está formado por personas que son víctimas, sobrevivientes de violencia sexual y también personas aliadas sensibles a la temática. Y bueno, y en esto decir, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar como colectivo? Hay otro colectivo en el cual nosotros tenemos alianza, que es Valientes de Latinoamérica. Victoria Marichal es compañera y ella es de Proyecto ICOBE y ella es vicepresidenta estratégica de Valientes. Ujú. Y ese movimiento es regional de Latinoamérica. Y bueno, y en esto de decir, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar y nos vamos a constituir? ¿Os vamos a hacer Valientes Uruguay o no? O distintos nombres que surgen, a muchas personas no resonaba como eso de llamarse Valientes y demás, así que Claro. bueno, empezamos a pensar y así surge ICOBE. ICOBE, que significa sobrevivir en guaraní, Bien. y bueno, para poner el foco justamente, ¿no?, en las personas que han pasado situaciones de violencia sexual, bueno, y que resisten y que siguen resistiendo para poder cambiar la realidad de ellas y de las que personas, para que esto no suceda, ¿no? O sea, una de las cosas, de los ejes que trabajamos justamente es la prevención. Y ¿por qué elegimos un nombre en guaraní? Es para poder como reivindicar un poco la idea de lo territorial y hacer una bajada de Latinoamérica y de las importancias, que si ves es una realidad que trasciende el Uruguay, es nuestra. Entonces poder trabajar justamente, salir un poco de los colonialismos y hacer esa bajada. ¿Cómo van Sí, bueno, con los tres puntos que ustedes proponen o hacen énfasis en este proyecto que tienen que ver con la prevención, como decía, reparación y justicia de la violencia sexual? En el tema de prevención, el trabajo debe ser arduo, ¿no? Porque estamos ante una sociedad bastante abusiva y violenta. Sí, la verdad que sí. A ver, nosotros estamos formando, en realidad venimos como con mucha potencia y el 9 tenemos la presentación como colectivo. Es un día que la idea es poder instaurar en Uruguay el Día de Solidaridad con víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Por eso a las 20 horas, afuera del Palacio hay una convocatoria a concentrarnos en solidaridad a víctimas y sobrevivientes. Y recién o sea, somos nuevos y hace recién 3, 4 meses que nos venimos juntando. Entonces, en sí mismo, en lo que Claro, tiene que ver con sensibilización o campañas, ¿verdad?, como más psicoeducativas, claro. de distintos ámbitos,
no hemos hecho, sí hemos hecho prevención y campañas y talleres, instancias de formación a la interna del Claro. colectivo, ¿sí? Ahí es uno de los ejes, está dentro de la planificación, ¿verdad?, anual, en las líneas de acción de poder trasladar sensibilizaciones en la prevención de la violencia sexual en distintos ámbitos, de lo territorial de barrios, con distintas comunidades y también en el ámbito educativo, poder hacer un acompañamiento a instituciones para el establecimiento de protocolos, que sabemos que se dan distintos tipos de violencia sexual, también en el ámbito educativo, por ejemplo, y muchas veces no se sabe qué camino tomar. Claro. Entonces, bueno, eso es una de los ejes dentro de las acciones, dentro del eje de prevención que vamos a estar siguiendo. Al momento hemos trabajado en la interna porque también es importante formarnos entre nosotras, porque justamente, a ver, yo por ahí tengo formación cercana a lo que tiene que ver la violencia sexual, trabajé varios años dentro del Observatorio de Criminalidad en el Ministerio del Interior también, y sigo vinculada a la temática, y bueno, ahora también desde el colectivo, pero hay personas que no tienen por qué, porque no hay un requisito de haber terminado el liceo para poder ser parte del colectivo. Claro. Entonces, es importante poder visibilizar y poder saber qué constituye violencia, los distintos tipos de violencia, porque también por ahí hay violencias sexuales que uno asocia y decís, sí, una violación es una violencia sexual. Pero también hay distintas violencias sexuales y agresiones que tenemos en lo cotidiano, en la calle, y que por ahí hay personas que las están tan acostumbradas que no las visibilizan, y que o hay otros tipos de violencias que también refieren a sexualizar, a cosificar los cuerpos, y por ahí no es un delito, Claro. ¿no? Entonces, como no se constituye como delito, no preocupa tanto. Igual, asimismo, sabemos que estos temas que son delito, muchas de estas violencias, ¿no? El abuso sexual, el abuso sexual agravado, la violación, el atentado violento al pudor, lo que tiene que ver la explotación sexual y comercial también, es bastante amplio. Sabes que a partir de... a mí me sorprendió mucho este hecho de que cuando cumple 18 años una víctima de abuso sexual tendrá 10 años para denunciar el abuso y luego este prescribe. A mí me sorprendió mucho eso porque quienes estamos o hemos trabajado durante muchos años con los crímenes de la dictadura, donde se produjeron también muchas violaciones, hemos descubierto que en general las personas que han sufrido abuso durante aquel periodo demoran muchos años en procesarlo y poder contarlo, y trasciende rápida, muy lejos los 10 años, ¿no? A veces pasan 20 años para que o más para que una persona cuente realmente las cosas, las torturas que sufrió. Y por eso me llamó la atención, ¿por qué 10 años nada más? ¿Y cómo se lucha contra eso? ¿Cuál es la propuesta? Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la prescriptibilidad de los delitos, no todos los delitos prescriben en el mismo tiempo, ¿sí? Uh-huh. En el caso de los delitos sexuales, se estima que si la persona fue víctima en la infancia, ¿no? Luego prescribe, sí, luego de pasado el tiempo y de haber cumplido esos 18 años de edad, y justamente nosotras, lo que queremos poder visibilizar es esto que vos traés, ¿no? El derecho al tiempo, las lógicas Claro. de los delitos sexuales en la infancia, en donde un gran porcentaje, del 70%, se dan en un ámbito intrafamiliar. Asimismo, dentro de un 100% de esos casos, casi un 98% de esos casos, se da dentro del domicilio, que pueda ser de la persona, ¿no? De quien recibió la agresión, o familiar, un domicilio familiar. Entonces también las lógicas, ¿no? de ese tipo de violencia en la infancia, del trauma que genera, Claro. es muy difícil poder develar esa situación.
No, pero Sumado la a persona esto, tiene que estar preparada emocionalmente, para poder contar esas cosas que le pasó y no dependen de lo que diga de repente una legislación, ¿no? Que, sí que después de los 28 años ya me parece que no es justo, por lo no, menos me parece que no es justo. no, no, y además, o sea, además de estar preparada, por supuesto, bueno, cada persona vive el proceso como pueda vivirlo, es muy importante el apoyo y la contención. También es cierto que hay muchas víctimas que no visibilizan la violencia ejercida como tal, Claro. ¿no? Entonces, también eso es algo a tener en cuenta y este es un tema muy serio que quienes podrán hablar con especificidad en sí de los tiempos en cuanto a la prescriptibilidad de los delitos. Tenemos compañeras que son abogadas y que ellas podrán dar información exacta, la lectura, ¿verdad?, de las leyes son un poco complejas a veces y dependen un poco de los casos, pero justamente entendemos que, y hay compañeras en el colectivo que sí han denunciado, otras que han denunciado y esa persona agresora ha recibido una formalización, en otros casos no, en otros casos se archiva ¿verdad? La denuncia, Ujú. también es todo un sistema de justicia que, que es difícil poder transitar en sí mismo todo lo que implica cuando una persona decide hacer la denuncia. Entonces hay que poder fortalecer eso, Ma- poder fortalecer las personas que claro, desde los distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito claro. educativo, en el ámbito de la salud también, en la policía, en los jueces, juezas, fiscales. Es importante tener formación con perspectiva de género, de derechos humanos y formación específica también en lo que tiene que ver con las violencias sexuales. Sí, Y de la mano de eso, eso sería como, bueno, lo que tiene, acá los ejes, cuando empezamos a hablar de esto, los ejes se cruzan un montón, ¿no? Porque claro. tenés como la reparación, lo que hace a la reparación y a la justicia, pero a su vez la prevención para que el proceso en sí mismo no sea revictimizante ni traumatizante para quien cuando lo decide hacer, lo vaya a hacer por ahí. Entonces, Amanda de la Ventura, que es una de las senadoras que tenemos en este momento en nuestro país, presentó en 2020 justamente un proyecto de ley que lo que trata es la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Al momento eso está dormido, por decirlo de alguna forma, entonces nosotros queremos poner un poco, traer, y más en este contexto que sabemos que han pasado, ¿no? Las distintas a nivel institucional, ha habido, hay en sí mismo muchas falencias y la problemática en un centro educativo en Montevideo, un adolescente abusó de otra y lamentablemente estas cosas son de la cotidianidad y las cifras en sí mismas son alarmantes y las cifras es lo que llega al sistema, ¿no? Hay un montón de otras que no llegan y que quedan invisibilizadas. Eso Entonces, es. Ujú. disculpa, poder poner justamente, volver a ir metiendo y si puede ser, ¿no? Un tema que sea de agenda, poder fortalecer eh, el sistema de justicia y también el legislativo en cuanto a un marco normativo que ampare y que garantice el derecho al tiempo de las víctimas, ¿no? Porque De también hay que violencia tener en sexual. cuenta, y yo pensaba, mientras tú hablabas, Margarita, que somos una sociedad bastante pacata y de estos temas se ha comenzado a hablar no hace mucho tiempo sobre el tema del abuso. Fundamentalmente, como tú decías antes, que máximo es abuso intrafamiliar, se da dentro del seno familiar. Se hablaba poco, pero eso no quiere decir de que no hubiera o que no haya muchos casos, ¿no? Me parece que son muchos más, a la hora de averiguar, son muchos más de lo que creemos los propios uruguayos. No sé qué te parece a ti, o qué sabes. A ver, sin duda que son, a ver, en el 2023 el CIPIAB
que depende del INAU, atendió 8.157 de casos, situaciones de violencia en general. Qué ¿Sí? disparate. Pero el 24% de esos tenía que ver con violencia sexual. Después, en cuanto a las denuncias, han ido en aumento. Esto, cuando las denuncias aumentan, puede ser que aumente el delito o puede ser esto que vos traés, Claro, que justamente se habla más, entonces las personas se animan a denunciar más. Más o menos en los últimos años, de los que nos ha reportado el Ministerio del Interior, ronda en torno de las 3.000 denuncias de violencia sexual por año. Y esto nuevamente es lo que llega. claro, Son datos de las denuncias realizadas. Como contraparte, cuando en un año rondan las 3.000 casos las 3.000 denuncias, que ahí puede haber incluso más de una persona víctima dentro de un caso de denuncia, eh, dentro de la fiscalía en 5 años más o menos hizo 2.000 y algo de sentencias, ¿no? Por lo que tiene que ver delitos sexuales. Hay una increíble. disparidad ahí importante y ni hablar en esto que de nuevo, o sea, de lo que no se llega o de lo que se archiva, de lo Claro, que no se llega a hablar y denunciar. Eh, Hay encuestas que se llaman encuestas de victimización, que justamente lo que pretenden es captar la prevalencia de la violencia en distintos ámbitos. ¿Sí? claro, Eh, Tenemos en Uruguay 2 encuestas de victimización base a la violencia basada en género. Ahora próximamente parece que va a haber una tercera. Eh, pero bueno, también es una temática que es sí, muy compleja de preguntar, ¿no? sí, Sobre la violencia sexual en sí misma. Nosotras, dentro del colectivo, estamos intentando trabajar justamente desde una necesidad que nace de las propias personas que forman Proyecto ICOBE, en donde, bueno, por ahí el momento de denunciar tuvieron estas dificultades, algunas dificultades, otras no, ujú, y bueno, y a ver qué pasa. Entonces estamos en proceso de elaboración de una encuesta para poder sondear justamente, bueno, si la persona sufrió algún tipo de agresión sexual, en el claro. caso de que sí, también es importante las redes de apoyo con las que se cuentan, bueno, cómo ha sido su proceso y si ha decidido o en el momento que se tuvo la elección de ir por hacer la denuncia, qué fue, bueno, qué pasó ahí, ¿no? Claro. Eh, También. ¿Cuál es la Así idea que bueno, del conversatorio ahora del viernes? ¿Cuál es la expectativa? bien. Bueno, tengo una perra, por eso acá está un poco impaciente en casa. Eh, Ahora es el 9 de agosto a las 6 de la tarde. Vamos a estar, justo el 9 de agosto, en otros países de Latinoamérica se conmemora el Día de Solidaridad con víctimas de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. La idea es poder Bien, también que Uruguay se una y sea parte de esa conmemoración. Y bueno, y en ese contexto es que nos presentamos como colectivo, comenzamos a las 6 de la tarde, se hizo una producción audiovisual de 12 testimonios de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, de gente sí, que es del colectivo y de otras personas que no. En algunos casos les prestamos la voz y la imagen a algunos testimonios que por distintos motivos prefirieron o no podían dar su imagen. claro. Eh, y bueno, y después en el contexto tenemos 3 bloques diferentes, pero dentro del mismo espacio. En principio, 3 compañeras del colectivo van a estar presentando, bueno, el proyecto ICOE en sí mismo, los distintos ejes en los que estamos trabajando. Luego de ese bloque, también 2 compañeras que tienen del proyecto van a estar hablando, una que
de ellas es educadora sexual y bueno, y en esto de la prevención, la importancia, ¿no? de la prevención y de la educación sexual integral. Y otra compañera psicóloga que está especializada en abuso sexual infantil, también va a estar dando su perspectiva sobre la importancia de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes. Luego nos va a acompañar Mariela Solari, que es la directora de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía General de la Nación, Soledad Suárez, que es abogada y docente de UDELAR y bueno, y también pertenece a Asfavide, y Stephanie Temirjian, que ella es periodista, especializada en temas de género de la diaria, quizás la conocen. La verdad que es un orgullo compartir espacio y estamos muy contentas de esto que estamos haciendo, y es muy importante también que nos acompañen y estos espacios que estamos teniendo. Y como cierre de este conversatorio van a estar, bueno, con sus perspectivas y la importancia desde la mirada política de tener una ley de imprescriptibilidad en los delitos. Nos va a estar acompañando, tenemos en agenda a nuestra vicepresidenta Beatriz Argimón, y luego también la senadora Amanda de la Ventura, que es quien impulsa este proyecto, y también Carmen Sanguinetti y Silvia Nane, dos senadoras. Casi nada. Así que tremendo, sí. ¿Qué te parece? Claro. La vicepresidenta de la República y 3 senadoras, además, no es poca cosa, aparte que han trabajado mucho estos temas. Sí, y después porque no es menor, justo luego cuando termine a las 20, tenemos una concentración. Sí. Me parece que se le fue porque le debe haber entrado alguna llamada. A ver, ahí estás de vuelta, ahí. Dale. Bien. No, te decía, no sé en qué me quedé, que a las 20... La concentración. Ahí va, la concentración. Estamos ahí con una movida. Es importante que nos acerquemos y que nos unamos en solidaridad con víctimas y sobrevivientes, y poder que Uruguay se una a los demás países de Latinoamérica y el Caribe para conmemorar este día, como ya tenemos otros, pero creo que las víctimas sobrevivientes de violencia sexual es importante tener un día para visibilizar especialmente esta problemática. Sobre el final, un pequeño paréntesis, porque ha surgido una información acá sobre un tema de denuncia también de hace 20 años, un presunto abuso en un sector vinculado directamente al tema de la iglesia. ¿Qué sabés de los abusos en sitios específicos, así como por ejemplo el ámbito religioso? ¿Tenés alguna...? Y bueno, no tengo datos específicos en este caso sobre eso, pero sabemos que suceden en los distintos ámbitos y en las instituciones. En los ámbitos religiosos también es un ámbito más de socialización, así como lo es en la escuela. Son lógicas que suceden de poder, y la gente que agrede está lamentablemente en todos lados, porque... Sí. Si no, o sea, es una realidad que hay muchas personas que la sufren y hay muchos que agreden. Los agresores no es que están en tal calle o en tal calle, están en toda la sociedad. Socióloga Margarita Tobe invita al integrante del proyecto ICOBE, lo voy a decir bien, no le vi el tilde, así que pido... No tiene tilde, pido pero disculpas. le hicimos la consulta a especialistas en Paraguay y nos dijeron que está bien escrito, va sin tilde, pero sí con acento en la E al final. Pido disculpas sobre la pronunciación en este lanzamiento del conversatorio sobre violencia sexual desde una perspectiva de derechos humanos y sensible al trauma, derecho al tiempo, justicia y reparación. Margarita, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengan muy buena jornada el viernes en el Palacio Legislativo. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Un saludo para ustedes. Estamos a las órdenes. Buena jornada. Bien, de esta forma entonces hablábamos con